Sí. Porque está muy bueno el tema que vamos a debatir en el día de hoy. Y me encanta porque además viene una compañera, una gran compañera de trabajo, nos viene a contar su experiencia. Gran profesional, una gran voz. Exacto. Enamora a todos en la mañana también. Sí, yo he escuchado varios mensajitos para ella. Sí, me parece muy bien porque es una gran profesional y gran persona y viene a compartir también su historia con nosotros. Vamos a compartir el informe de lo que hablamos hoy, ataques de pánico. Mirá. A ver, ¿alguna vez te has sentido mareado, tembloroso, con dificultades para respirar y sumamente aterrorizado de forma abrupta? Si has tenido estos síntomas y no encontrás ningún motivo del porqué de tanto temor de repente, seguramente has sufrido un ataque de pánico. Aunque siempre existieron, en el pasado se los confundía con otros padecimientos. La denominación de Panic Attack es nueva, ya que en el siglo XIX no existía este diagnóstico y se solía hablar de histeria. Asimismo, durante la Edad Media no había histéricas, sino que se llamaban, por ejemplo, brujas endemoniadas. Más allá de los términos sensacionalistas que se hayan utilizado en el pasado, lo cierto es que hoy en día esta patología es cada vez más común y requiere de un intenso tratamiento psicológico para controlarlo. El licenciado Jorge Domínguez, psicólogo y profesor de la Universidad Católica de San Luis, y Patricia Mico, locutora de Radio Niwil y víctima de esta patología, nos visitan para explicarnos de qué se trata este trastorno que atormenta a muchas personas. Y está bueno que lo tratemos porque la verdad que uno está vulnerable a esto, ¿no? Primero, bienvenido, licenciado, ¿cómo le va? Gracias, muy bien. Patri, un placer. Bueno, gracias por la presentación, Gisela, gracias. No, por favor. Claro. No, ya me siento bien, ya me recuperé. Ya no tengo nada. No tengo nada. No, pero es un tema serio, ¿no? Que por ahí uno, a ver, me ha pasado que lo he vivido de cerca a través de una persona, el marido de una amiga, que uno, viste, por ahí cuando empieza el tema, empezás como a chistear, ay, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a tener miedo? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Uno empieza como a no creer. Y a minimizar. Y a minimizar el tema. ¿Esto sucede también en las personas que lo padecen, licenciado? En general es un trastorno que la mayoría de la gente lo vive con mucha vergüenza. Entonces, eso es lo que demora también en que la persona vaya a buscar ayuda y que realmente se haga cargo del problema y que lo pueda solucionar, que de hecho se puede solucionar. Claro. Hay gente que viene acarreando ataques de pánico o trastornos de ansiedad durante años antes de acercarse a un especialista. Claro, porque nosotros, a ver, todos estos temas los sacamos del contexto, ¿no? De Showmatch, Bailando por un Sueño, donde se llegaron a tratar con cierta liviandad el tema, donde uno dijo, ay, yo iba a trabajar con ataques de pánico, claro, como diciendo, no es nada. Y estas cosas, por eso nos pareció importante, porque yo, con experiencias que uno conoce, y también con personas con las que he hablado, que ha estado en la misma situación, no es así nomás, no es un tema fácil, y sobre todo de afrontar para uno mismo, ¿no? Debe ser como bastante difícil. Por ejemplo, ¿todas las personas, o hay personas que están más vulnerables que otras a padecer? En general, en la sociedad actual, los ataques de pánico se van haciendo cada vez más frecuentes. Tiene que ver con el estilo en el que vivimos en esta sociedad. Es una sociedad muy exigente, los tiempos se han acortado y se han acelerado. Entonces las personas viven con un nivel de ansiedad elevado. Claro. Lo que hace, de alguna manera, que genera el caldo de cultivo para que este tipo de trastornos aparezcan. Ajá, perfecto. ¿Y hay una inclinación de género? ¿Lo sufren más hombres que mujeres? No específicamente. Sí, la mayoría de las personas que tienen ya una base ansiosa son más propensas a generar un ataque de pánico. Pero todo depende también del estilo de vida, del grado de exigencia que estén sometidos. Si la persona es muy autoexigente también consigo misma. Ah, bien, eso también. Claro. Sí, cuando uno se autosomete a demasiada presión, ¿no? Exactamente. Pato, en tu caso, ¿cómo llegaste a esto? Y en mi caso, los síntomas que describieron en el informe tienen mucho que ver con lo que me sucedía. Fuera del aire hablábamos con el licenciado y le contaba de algunas situaciones que yo vivía. Iba a trabajar, porque ya había comenzado a trabajar aquí en Radio Niwil. Iba a trabajar, pero llegaba un momento de la tarde, en esa etapa, que tenía miedo, empezaba a sentir palpitaciones, me empezaba a poner muy ansiosa, muy nerviosa, hasta lloraba por nada, y sentía ahogo, sentía que me estaba por morir, tal cual, llegaba hasta a desmayarme. Sí. La verdad que es muy difícil descubrir
¿Qué te está pasando? Porque generalmente lo asocias con que comiste mal y tenés dolores de cabeza, que tenés algo en el estómago, que por eso sentís náuseas, pero bueno, te das cuenta que cuando se repiten los episodios, preguntás. Gracias a Dios, la comunicación es lo mío, entonces yo terminaba preguntando qué me estaba sucediendo y terminé en especialistas, en psicólogo y psiquiatra. Esos episodios que vos sufrías, ¿coincidían con algo en particular o eran...? Está bien la pregunta. ¿Coincidían con etapas de mucho trabajo o de mucha ansiedad? Situaciones sentimentales, por ejemplo, algo que tenía que ver con la pareja, con autoexigencia. La época de la facultad, cuando tenía que presentarme en algún examen, tenía esos episodios. Pero, a ver, cuando se fueron repitiendo, que no tenían nada que ver con nada, que de pronto estaba con una amiga, recuerdo, voy a contar una situación muy particular. Recuerdo ir con una amiga a un chat, a un ciber, cuando recién empezaban, te estoy hablando hace 11 años de esta situación, y estar con mi amiga, con la cual compartíamos y nos divertíamos muchísimo, y estar en el ciber y decirle, yo me voy, porque sentía que tenía miedo de estar en espacios abiertos, a salir de mi casa. Les digo, a ver, mi personalidad es muy extrovertida, yo me divertía muchísimo, entonces mis amigos no entendían muy bien qué me pasaba. Claro, algo raro había, claro. No era tu forma de ser habitual. No, para nada. Pero doctor, licenciado, ¿hay una relación entre las fobias y los ataques de pánico? Los trastornos de ansiedad son varios y son diversos. Tiene que haber una base ansiosa, la persona tiene que estar teniendo o viviendo en un clima de ansiedad elevado y no le está dando importancia. Por ejemplo, lo que decía Patricia es, ella antes se había expuesto a muchas situaciones con mucho nivel de ansiedad y no había hecho nada al respecto. Eso se fue acumulando, entonces los ataques de pánico empezaron a aparecer en situaciones que no tenían por qué aparecer. Y es porque uno ya precisamente vive con un nivel de ansiedad tan grande que el ataque de pánico se desata. Es más, este tipo de niveles, digamos, elevados de ansiedad también pueden terminar manifestándose en fobias específicas. A veces la gente que sufre de ataques de pánico cuenta que después de la situación de mucha presión es cuando viene el ataque de pánico. ¿Es así? ¿Es real? ¿O es en este caso específico? Depende cuál sea la persona y cuál sea su historia. Y precisamente por eso es que las personas lo sienten tan incómodo, porque es algo que los invade, los ataca precisamente, el pánico empieza a crecer, pierden control, sienten que no piensan con claridad. Hay una serie de manifestaciones a nivel fisiológico que son terribles para el que la vive. Le falta el aire, le da taquicardia. Claro, porque yo escuchaba en ese caso que digo que conozco, que decían, ¿cómo puedes sentir que te morís? Siento que me muero y no. Era como que no tenía, por más que tenía personas al lado, no sentía como que se iba. O sea, que realmente es impresionante hasta el punto de sentirse que uno se muere. Básicamente el trastorno, digamos, se genera porque, digamos, nuestro cerebro, ¿sí? El cerebro humano, tiene un aspecto más arcaico, o el inconsciente, si se puede llamar, ¿sí? Que tiene la función básicamente de defendernos del entorno. Hay ciertas interpretaciones que este cerebro arcaico hace y se siente bajo peligro, entonces reacciona para que el cuerpo haga un ataque o una huida como si fuese un animal. ¡Ay, qué bueno! Y el consciente experimenta eso, me da taquicardia, me siento mal, me mareo, como algo de carácter persecutorio, y dice, me estoy volviendo loco, me voy a morir. Entonces, ¿eso qué hace? Hay una especie de conversación entre la parte más evolucionada y el inconsciente, donde la parte más evolucionada alimenta con ese miedo al miedo que ya nació en el inconsciente y hace una escalada hasta el final, que es la gran explosión del ataque de pánico. Ay, a mí me gustaría, disculpen que me tome el atrevimiento, pero la veía ella que decía así con la cabeza de toda la explicación. Sí, todas las explicaciones que da el licenciado es lo que me ocurrió, pero a mí me gustaría que contáramos, que el licenciado hiciera énfasis en que se puede salir, o sea, que se puede uno recuperar y que no se va a morir, o sea, no nos vamos, no, de ataque de pánico por lo menos no, bueno, no soy Highlander, pero por lo menos de esto no, de esto no se puede. Pero me gustaría que contáramos esa situación, porque, a ver, yo lo he superado. Porque cuando estás adentro pensás que no tenés solución. Yo directamente pensaba algo que dijo el licenciado, que me volvía loca,
que me iban a internar de por vida y que no salía más. Claro, mira que Es así. Ese es el tema, vivido desde adentro, esa es la percepción. Y precisamente como este cerebro arcaico lo que quiere hacer es huir o atacar, el pensamiento se nubla y las personas que se acercan a decirte ¿qué te pasa? Pero ponete bien, uno no escucha. No escucha porque todo el cuerpo está dispuesto a hacer otra cosa, que es huir. Que mirá qué buena decir, la explicación que dio recién estuvo fantástica. Ahora, ¿Y cuando... Sí, perdón. No, dale. Pero muchas gracias. Por favor. No, iba a preguntar... Este momento de tanta presión, donde uno siente que se va a morir, ¿no afecta físicamente? No, absolutamente. ¿No afecta el corazón? No, nadie se ha muerto de un ataque de pánico. Arterial. Básicamente por eso se instaura el ataque de pánico y es difícil de extinguir. La persona empieza a temer al temor, empieza a temer al gran temor. Y cuando identifica que en un lugar, por ejemplo, una vez le dio un ataque de pánico casualmente en la vereda, dice, ya no voy a pasar por la vereda. Le dio un ataque de pánico con sus amigos, ya no me junto más con mis amigos. Claro, y empiezan a encerrarse. Sí. Hay gente que vive años encerrada. Hay una cosa que a mí me pasaba, que venían los médicos a verme en el momento que me daba el ataque de pánico, porque terminaban llamando al médico y el clínico, y no tenía, o sea, te decían, bueno, fue un desmayo, no tenía síntomas fisiológicos como para que me diagnosticaran alguna enfermedad. Totalmente. Rodi, perdón. Sí. No, yo esto también lo viví muy de cerca. Y lo que uno tiende a hacer con la otra persona es minimizar lo que le pasa, porque justamente esto, llamás a la ambulancia, vienen en un momento de mucha desesperación y no tiene nada, no tiene absolutamente nada, no pasa nada. ¿Cómo no lo vas a superar? ¿Qué pasó? Y uno dice, pero ¿cómo no lo vas a superar? Estoy hablando hace muchos años, no se hablaba de ataques de pánico en ese momento y realmente no entendés lo que le pasa a la otra persona, y al no entender y el médico te dice no le pasa absolutamente nada, vos decís, bueno. Aparte hay síntomas que son muy coloridos también. Hay gente que se queda inmóvil, hay gente que palidece, hay gente que le sube la presión. Depende de la persona. Depende de la persona. Nico, ¿hay mensajes al 22722? Sí, preguntan por acá si un chico de 7 años puede sufrir ataques de pánico. Los trastornos de ansiedad en general, ¿sí?, tienden a aparecer más en la etapa de la adolescencia, pero en la sociedad actual, vuelvo a repetir, en la que vivimos, pueden ocurrir este tipo de cosas. O sea, la ansiedad, la ansiedad es intrínseca a todos los seres humanos. La ansiedad está ahí para defendernos, es básicamente anticiparnos a un peligro para defendernos. El asunto es cuando esa ansiedad cobra un monto inmanejable. ¿Qué se produce este trastorno? Sí, un niño realmente podría llegar a manifestar esto. No sé si el caso de un ataque de pánico específicamente con ese nombre completo, pero sí puede ser que haya un trastorno de ansiedad de base. Lo cual, por ejemplo, pues, se podría tratar perfectamente a esa edad para no llegar a la adolescencia y que el chico empiece, como por ahí uno lo minimiza y dice, ay no, ya total a los niños ya lo va a superar, lo superan rápido los chicos, pero después llegado a la adolescencia puede saltar a ese paso, ¿no? Completamente, y es más, dependiendo del caso, a veces, casi siempre o por lo general se toma una terapia de carácter psiquiátrico con una psicológica. Psicológica básicamente para revisar ese estilo de vida que lleva a ese punto, ¿no? Claro, y corregir ese estilo de vida. Eso es lo que sí. Sí, también quiero recomendar para superar los ataques de pánico, que además de hacer un tratamiento en conjunto con el psicólogo, el licenciado, el psiquiatra, hagan deportes. O sea, alguna actividad que te deporte, alguna actividad artística, lo que sea que te desconecte, que también canaliza la ansiedad. Lo dejo al licenciado que lo diga porque sí, totalmente. Yo en su momento hice artes marciales. Mira. Con ataque de pánico. Ay, que no se enoje. Ay, que no se enoje. Ay, que la tengo cerca. Espérate que recién que si me mato con los patines, ahora ya que me da un No aprendí. Dice. Por lo menos me predispuse a aprender, dice. Me parece bien. ¿Otro mensajito, Nico? Sí, me preguntan por acá si el miedo a nadar puede ser ataque de pánico también. En ese caso se trataría de una fobia específica. Hay una base ansiosa, sí, es verdad que hay un trastorno de ansiedad de base, pero ya es una fobia específica. Perfecto. Sí, y también se puede superar con tratamiento y también esta persona puede salir. Sí, obviamente. Sí, yo he conocido varias personas que han tenido fobia al agua y después ahora
son pero delfines. Bueno, licenciado, muchísimas gracias. La verdad que hay muchas preguntas y muchas cosas para hacerle, pero lo importante que podemos dejar, licenciado, es que cuando uno empieza a sentir estas cositas, de tener en cuenta los síntomas, ¿qué es lo que inmediatamente hay que hacer? Recurrir a la ayuda profesional. Exactamente, y por sobre todas las cosas, no vivirlo con miedo y esconderlo, porque eso hace que el cuadro se agrave. ¿A un psicólogo o vamos al clínico? ¿Cómo arrancamos? A ver, básicamente, uno siempre pasa por un clínico para poder saber, digamos, que a nivel fisiológico uno está bien. Si uno a nivel fisiológico está perfectamente bien, ya sabe que se trata de un trastorno psíquico y tiene que recurrir a un psicólogo. Derivar. Muchas gracias, Pato. Gracias por venir. Te escuchamos mañana. Cuidado, Ay, no, me da miedo, me da más miedo que los patines. Licenciado, muchas gracias. Jorge Domínguez estuvo con nosotros, muy amable. Gracias por ponernos al tanto. Espero que en casa les haya servido a todos. Me voy a la casa, Rodi, y te dejo con nuestros invitados. Yo me quedo con él.